Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver la tercera clase teórica de transferencia de calor y masa. Los objetivos de la misma es, la clase, el capítulo 3 del libro lo vamos a dividir en dos partes. Esta parte. La primera parte, lo que vamos a ver es la parte de resistencia térmica. Es un concepto muy importante para poder facilitar mucho el cálculo de calor y temperaturas en diferentes partes de los materiales. Vamos a ver la analogía de lo mismo con la resistencia eléctrica. Luego vamos a hacer lo mismo, pero vamos a llevarlo a problemas que intervengan configuraciones geométricas, rectangulares, cilíndricas y esféricas, similar a lo que hicimos la clase pasada. Luego vamos a hablar lo que es la resistencia térmica de contacto, cuándo puede o no ser significativa y entender un poquito y cómo calcularla, digamos. Y por último, la clase de hoy, por último, vamos a ver el radio crítico de aislamiento, que es esta parte. Identificar las aplicaciones en las que el material aislante puede incrementar la transferencia de calor. La parte de aletas, que es bastante compleja, lo dejamos para la semana que viene. De acá para adelante queda la clase que viene. Bueno, avancemos. Bueno, veamos conducción de calor en estado estacionario en paredes planas. Otra vez hagamos un balance energético. Tomemos la pared plana. Este es un caso unidimensional de transmisión del calor. Tomemos el calor, la razón de calor que ingresa por la izquierda, menos la razón de calor que sale por la derecha, es igual a la variación de energía interna en el tiempo que acumula este material acá. Este es un caso que no tengo generación. ¿Ok? Por lo tanto, puesto en fórmula, el calor que ingresa menos el que sale, variación de energía interna respecto al tiempo. Si la operación es estacionaria, como lo vimos antes, no hay acumulación, este término cero. Por lo tanto, me queda que el estado de calor que ingresa es igual al que sale en régimen permanente. Y por la ley de Fourier, también conozco, que ya lo vimos hace dos clases, que el calor conducido a través de la pared unidimensional es la conductividad por el área por el gradiente de temperatura respecto a esa dirección. ¿Ok? Recuerden que el área siempre es el área transversal a la transferencia. Sigamos avanzando. Fíjense acá, cuando lo graficamos, siempre esta es la temperatura que se encuentra a este lado de la pared, es una temperatura fija. Esta temperatura 2 es la temperatura que se encuentra a este lado de la pared a una forma fija. Digamos, fíjense cómo viene el gradiente de temperatura, esto usted de X, a medida que avanza, cómo va disminuyendo la temperatura a medida que va penetrando en el material, ¿ok? Lo que es totalmente razonable, ¿no? Y la pendiente de esto está dado por la derivada de esto respecto de X. Ustedes saben que eso es la pendiente. Es una pendiente negativa, por eso el signo menos para que el calor me dé positivo en el sentido de X. Recuerden que lo primero que hago es armar un eje coordenado también, para poder definir positivos y negativos. Vamos a Fourier de vuelta. Integro entre 0 y L, o sea, en la distancia esta, los límites de integración, el calor conducido, acá despejo el diferencial de X y lo pongo acá arriba, va a ser igual a la conductividad por el área por la variación de el diferencial de temperatura entre T1 y T2. Por lo tanto, resolviendo la integral, tomando que la conductividad constante con respecto a la temperatura, que es algo totalmente lo que hacemos generalmente, tomamos una conductividad media del material entre el rango de temperatura. El área, por lo que vemos, también es constante, sale fuera de la integral, me queda T1 menos T2 cuando hago el cambio de variables de la integración. El Q también sale afuera, diferencial de X, me queda la integral entre 0 y L, me queda que el Q conducido es K por área, T1 menos T2 dividido L. Esta fórmula me va a dar la razón de conducción de calor en el material. Cuando yo tengo esta razón de calor, la conozco, reemplazando por T2 por T sub X, puedo determinar la temperatura en cada uno de estos puntos. ¿Ok? Y también me he olvidado esta L por el X, ¿no? Digamos, cada uno, digamos, en la medida que avanza. ¿Ok? Es útil para determinar cuando
cómo va a ser la temperatura en el interior de mi material. Avancemos al concepto de resistencia térmica, que era lo primero que íbamos a ver. Yo sé que la ley de Fourier de conducción es esta que tenemos acá. Es esta que tenemos acá. Vamos a acomodarlo un poquito. Dejemos las dos temperaturas acá. La conductividad del área la pasamos dividiendo acá abajo. La conductividad del área la pasamos dividiendo acá abajo. Esto, longitud dividido conductividad por área, lo voy a llamar resistencia térmica de la pared. Por lo tanto, la resistencia térmica depende tanto de la configuración geométrica, porque está el área, y la longitud, el ancho de la misma. Y las propiedades térmicas, que tiene que ver con la conductividad, las propiedades térmicas de la misma. Entonces yo puedo tomar, haciendo la analogía eléctrica, tengo T1, T2, y acá tengo la resistencia. Haciendo la analogía eléctrica tengo potencial 1, potencial 2. La intensidad sería en la razón de conducción. En vez de T1, T2, la fuerza impulsora para que se provoque este traspaso de calor sería la diferencia de potencial. Y la resistencia térmica sería la analogía con la resistencia eléctrica. Esto hace que se faciliten mucho los ejercicios cuando tengo varias capas y demás, que es lo que vamos a seguir viendo ahora. A su vez, acá podemos ver que la resistencia eléctrica, todos sabemos que es la longitud dividido la conductividad eléctrica por el área. Fíjense la analogía de resistencia eléctrica con respecto a resistencia térmica, ¿no? Digamos, es lo mismo, lo único que acá tengo, en vez de tener resistencia térmica, tengo conductividad eléctrica, acá tengo conductividad térmica. Por lo tanto, sigamos viendo, analizando un poquito. Lo mismo puedo hacer para la ley de enfriamiento de Newton. Yo sabía que la razón de calor por convección que tenía acá era igual a H por el área por la variación de temperatura entre la temperatura de superficie y la temperatura del medio. Perfecto. El área del área de transferencia, el área que está en contacto con el medio, con el fluido. De la misma forma, paso dividiendo esto acá abajo, 1 sobre H a S, es lo mismo, está acá, y por lo tanto la resistencia a la convección es 1 sobre HS dividido temperatura superficial menos temperatura del medio. Entonces la resistencia a la convección va a ser, mi nueva fórmula va a ser esta, y la analogía, igual que la forma eléctrica, es la diferencia de temperatura, va a ser la diferencia de potencial, y la resistencia va a ser esto. Acá vemos un caso particular, cuando el coeficiente de convección es muy grande, es decir, cuando H tiende a infinito, fíjense que está dividiendo acá, la resistencia de la convección ¿a dónde va a tender? A cero. Por lo tanto, la temperatura, si esta resistencia tiende a cero, esta temperatura de la superficie es prácticamente la misma que la temperatura del medio. Esto ocurre principalmente en ebullición y condensación. Ya cuando veamos esos temas lo vamos a poder ver más profundamente. Como vimos el caso de la convección, vamos a ver el caso para la radiación. Lo mismo. Constante de Stefan-Boltzmann, emisividad, área superficial, por la resta de las temperaturas a la cuarta. Temperatura superficial, recuerden que esto es la temperatura de los alrededores. Temperatura a la cuarta de los alrededores. Recuerden como cuando vimos la primera clase, que hacíamos la analogía de la parte de radiación, la trabajábamos como si fuera como convección, con un coeficiente de convección, que lo llamamos H de radiación, y lo tomamos de esta forma. Por lo tanto, para trabajarlo como resistencia, lo vamos a trabajar de esta forma. Recuerden que este H de radiación era esta fórmula, también la teníamos de la primera clase. Se ha llegado a la conclusión que era esta fórmula. ¿Ok? Reemplazan por esto y es el H de la radiación. En este caso lo que estamos tomando es el caso que tengo un calor por conducción y tengo calor por convección y radiación. Muchas veces tengo dos formas de transmisión
a partir de acá. Esto es como verlo como si fuera un circuito paralelo. Ya lo vamos a ver más adelante con más detalle. Pero yo sé que como si fuera leyes de Kirchhoff, digamos, recuerden que la intensidad se abría acá en dos, entonces Q analizaba el nudo este. Recuerden en física, no sé, ahora no tienen más correlativa física 2. En física 2 venían las leyes de Kirchhoff. La intensidad la podía bifurcar en dos caminos. Pero ustedes son de transferencia, no son de termo. Por lo tanto, el Q de convección, acá el Q el Q de conducción va a ser igual al Q de convección más el Q de radiación, ¿no? Este era el H combinado cuando las temperaturas estas eran equivalentes de los alrededores. También lo habíamos visto. Bueno, vamos a ver ahora para lo que es muy útil esto. Imaginemos una pared fina, conducción unidimensional, siempre inmersa en un fluido con convección. Por lo tanto, acá analizándolo, tengo una temperatura del fluido de este lado, una temperatura superficial, una resistencia a la convección, por lo tanto, de esta parte, la resistencia de la pared por conducción entre T1 y T2 y una resistencia a la convección de este otro lado. ¿Ok? Yo sé que el calor en cada una de estas va a ser iguales. La razón de conducción del lado de convección va a ser igual a este y va a ser igual a esto. ¿Ok? Fíjense, el Q va a ser, en la forma de circuito se ve más claro que el Q va a ser igual, ¿no? Nunca se abre una bifurcación de un paralelo. O sea que es un circuito serie, haciendo la analogía con la parte eléctrica. ¿Ok? Entonces yo sé que el Q, despejo de la fórmula que puse, que expliqué antes, T infinito menos temperatura superficial 1, dividido resistencia eléctrica, resistencia térmica a la convección, va a ser igual a esto y va a ser igual a esto. Trabajando con esto, acá tengo lo mismo, acomodando un poco todo, llego a la conclusión que entre extremo y extremo, que el T, el T del fluido menos el T del fluido del lado 2, dividido la suma de todas las resistencias. O sea que en circuito serie las resistencias se suman linealmente. La resistencia total va a ser igual a resistencia a la convección 1 más resistencia a la pared, dice ahí, mantengamos más la resistencia a la convección 2. Estamos de la misma forma que ustedes vieron en física 2. Acá lo vemos, acá está la fórmula. Esto es para circuitos serie. Acá viene un concepto que después lo volvemos a retomar en la parte de intercambiadora de calor. La variación de temperatura va a ser igual a Q por R. Digamos, esto es lo que determinamos recién, como si fuera la ley de Ohm. Bueno, Q, a su vez, yo lo puedo llamar como un coeficiente global de transmisión del calor por el área por la diferenciante de temperatura. Coeficiente de transferencia de calor total. ¿Está bien? Por lo tanto, uniendo estas dos fórmulas, U por A va a ser igual a 1 sobre la resistencia total. Bueno, acá lo que vemos de vuelta, otro delta T es el Q por el R. Y bueno, acá vemos hecha la fórmula como corresponde. Bueno, tengo diferentes paredes múltiples, unidas, dos materiales distintos. Acá tengo un K1 y acá tengo un K2. ¿Ok? Es un circuito serie, tranquilamente. Fíjense que el Q se mantiene constante. Digamos, no se bifurca en ningún lado. Por lo tanto, podría decir que la resistencia a la convección 1, resistencia a la pared, todo, hago la suma de todas estas resistencias, tomo el T infinito menos el T infinito 2, divido la resistencia total, obtengo el coeficiente Q. Fíjense cómo se facilitan los ejercicios al analizarlos como circuitos eléctricos. Esto lo puedo hacer en convección unidimensional, obviamente, nada más. Bueno, acá lo mismo. Acá tenemos el mismo ejemplo. Fíjense cómo
Acá siempre represento las temperaturas T1, T2, T3, T infinito 2. El Q de la misma y bueno, lo mismo que estamos planteando hace un rato. Una vez que tengo el Q, una vez que yo calcule el Q sobre la resistencia total, me permitiría, por ejemplo, conocer cuánto vale esta temperatura 2. ¿Ok? Porque ¿qué hago? Voy achicando. Yo como el Q ya lo conocí, lo calculé antes. Tomo T infinito 1 menos temperatura 2. Tomo resistencia a la convección 1 más resistencia a la pared 1, que los puedo calcular. Acá podría despejar tranquilamente la temperatura 2, que es bastante problemática de medir, pues la tengo entre dos paredes, digamos. Esta sería fácil, esta sería fácil, esta sería fácil, esta sería fácil. Y así, si tuviera más capas, podría determinar, una vez que hallé la razón de conducción, de conducción de calor, podría determinar cualquier temperatura intermedia. Es bastante práctico para eso, el ejemplo que ven acá. Acá supusimos, estas superficies, cuando están en contacto, es una superficie espejo y en perfecto contacto. Esto en la realidad nunca se da. En realidad, yo tengo resistencias de contacto, térmica de contacto. ¿Qué quiere decir? Acá estoy tomando, como dije anteriormente, un contacto perfecto, es decir, que la temperatura 2 de los dos materiales va a ser igual. Pero ¿qué pasa en la realidad? En la realidad tengo esto ampliado en un microscopio. Digamos, tengo una rugosidad y, por lo tanto, voy a tener una diferencia de temperatura. ¿Por qué? Principalmente porque al tener esta rugosidad, como lo hemos ampliado acá, ¿qué tengo acá? Tengo oclusiones de aire o lo que sea, cualquier gas. Y respecto a la conducción de cualquier conductor, los coeficientes de convección son mucho más bajos. Por lo tanto, voy a tener una fuerte caída de temperatura, porque parte de las líneas van a pasar por conducción y muchas van a pasar por convección. Por lo tanto, voy a tener una caída de temperatura muy importante en la interfaz. Obviamente lo calculo como si fuera un circuito serie de vuelta. Ahora lo vamos a ver. Pero tengan en cuenta con la resistencia de contacto cómo es. ¿Cómo calculo esta resistencia de contacto? Bueno, acá tenemos la forma de hacerlo en las diferentes interfaces que tengo de diferentes materiales. Se hace en tabla de la misma, de acuerdo a los materiales y al tipo de terminación que tiene, a la rugosidad de terminación que tiene cada uno de los materiales. Con termocupla se le da dando temperatura y se va midiendo cómo van variando las temperaturas y cómo va variando los valores de resistencia de contacto. ¿Cómo lo calculo? Bueno, yo tengo que el Q total va a ser el Q que tengo en contacto más el Q del gap. El gap serían las oclusiones, sería el Q que tengo de los contactos, que serían estos, por ejemplo, los que pasan por acá, y los del gap serían todos los que pasan por acá. ¿Ok? Bueno, entonces, por lo tanto, Q va a ser HC, conductancia térmica por contacto, por A, por variación de temperatura de la interfaz. Vamos a determinar cuánto vale esta HC. Bueno, va a ser Q sobre área dividido de la variación térmica de contacto. ¿Qué estoy buscando acá? Estoy tratando de generar la resistencia de contacto como si fuera resistencia directamente. Yo sé que por conductancia resistencia de contacto era 1 sobre HC. Por lo tanto, dando vuelta a esto me queda la variación térmica en la interfaz dividido Q sobre área va a ser la resistencia de contacto de acuerdo a al producto. Bueno, resistencia de contacto de un aislante, L sobre K, me da este valor, y del cobre me da aproximadamente este valor. Fíjense que en el cobre es mucho menor la resistencia. Por lo tanto, de acá lo que dicen los buenos conductores para tenerla en cuenta, pero en los malos conductores la puedo despreciar por los valores que es muy pequeño, ¿no? Digamos, fíjense los valores. Hay tablas, estas muy escuetas, está sacada del Segel, es la que ustedes van a usar para los ejercicios. Acá tenemos los rangos de los valores de acuerdo al acabado y demás de la resistencia de contacto. Fíjense, los rangos son bastante generosos, ¿no? Cerámica de 500 a 3000, cerámica metal, grafito metal, aluminio y demás, ¿no? Vimos los circuitos serie. Bueno, ahora vamos a ver rápidamente un circuito paralelo. Obviamente,
este caso tengo aislación acá y aislación acá. ¿Para qué? Para evitar que la transmisión de calor sea en el sentido vertical. Digamos, yo solamente quiero transmisión de calor en este sentido, para trabajarlo de manera unidimensional. Yo sé que el Q que ingresa a este costado va a ser igual al Q1 más el Q2, va a ser estos dos Q1. Cada uno de estos Q los calculo por la analogía con la ley de Ohm, delta T sobre R, más delta T sobre R, T1 lo separo T1 menos T2 y divido R1 menos, entonces yo tengo que T1 menos T2 sobre R total. El R total, igual que como es resistencia eléctrica, 1 sobre R total, más 1 sobre R1, más 1 sobre R2, más 1 sobre R3, la cantidad de capas que yo tenga. La misma analogía que tengo acá. ¿Ok? Acá vemos un circuito combinado, dos en paralelo y una en serie. La analogía sería esta. Después tengo convección, por lo que me dice acá, así que tengo esta otra de convección. Por lo tanto, tengo la resistencia total va a ser, de todo esto va a ser R12, que va a ser la combinación de estas dos, más R3, más R de convección. R12 lo calculo, como dije, 1 sobre R1 más 1 sobre R2, me queda esto. Más R3 más R de convección. R1, R2 es lo que vale, R3 es lo que vale. Por lo tanto, puedo resolver los problemas multidimensionales, tratarlo de manera unidimensional, lo que lo hace mucho más fácil, ¿no? Es una herramienta muy útil, y van a hacer varios ejercicios de estos con Gastón, la verdad que facilita mucho. Vamos a tratar de llevar lo mismo a, como hicimos antes, cuando analizamos las ecuaciones diferenciales por cálculo diferencial, a geometrías esféricas y geometrías cilíndricas. Acá en este caso la temperatura va a variar solamente con el radio. Es un cilindro infinitamente largo. Otra vez el Q de conducción del cilindro, ley de Fourier. Otra vez mando el área dividiendo. El diferencial de R multiplicando acá. Me queda acá K diferencial T. Cuando despejo llego a esto. Obviamente porque me queda... Acá tiene la particularidad que el área sí depende del radio. Yo antes lo sacaba afuera directamente. Acá no, acá depende del radio. Por lo tanto, cuando integro me queda 1 sobre R. De ahí me aparece el símbolo este de logaritmo. Entonces, la razón de conducción va a ser igual a 2pi por L por conductividad de delta T sobre... Entonces, la resistencia de la conducción, todo esto lo paso dividiendo acá. Va a ser logaritmo de R2 sobre R1 dividido 2pi LK. Entonces, delta T va a ser igual a la variación de potencial y todo esto a la resistencia. De la misma forma y el mismo análisis se hace el cálculo para la esfera, y siendo esta la fórmula de resistencia de la esfera. ¿Ok? Bueno, acá vemos un pequeño ejemplo. Son resistencias en serie, porque se mantiene constante la conducción por unidad de tiempo. T1 sobre resistencia total. Sumo cada una de estas resistencias linealmente, como están en serie. La resistencia total va a ser la suma de todas estas. Y para el caso, si esto fuera una esfera en vez de un cilindro, la misma ecuación. Bueno, esto es lo mismo, cilindro de esferas de capas múltiples. Como les dije acá muchas veces, calculo cuánto vale el Q y después me permite saber en cada una de estas interfaces cuánto vale el valor de la temperatura en cada una de estas interfaces. Es algo que van a hacer en los ejercicios T2, T3, T4, ¿no? Que lo van a tener más claro cuando lo hagan. Bueno, la forma es igual, es en serie, por lo tanto lo asumo linealmente, lo reemplazo acá y listo. Después puedo obtener la temperatura en cada una de estas interfaces. Es lo que les explica rápidamente acá. Por ejemplo, acá lo está haciendo para calcular temperatura 2. Para calcular la interfaz esta. La temperatura acá. Acá hace el análisis. Fíjense T2 menos T infinito 2 para calcular la temperatura 2. Y tiene en cuenta las resistencias que atraviesa. Es similar al análisis anterior. No tiene mucha ciencia. Por último, bueno, tanto los cilindros como la esfera tienen una particularidad. ¿Cuál es? Intuitivamente, cuando yo le agrego aislante a un material conductor, lo rodeo de aislante, ¿qué va a pasar? Va a disminuir
la conducción del calor, porque justamente con el aislante lo que quiero evitar es eso, o que ingrese calor o que salga calor. Pero en los cilindros y esferas se da una particularidad. Le agrego aislante, es verdad, el K del aislante va a ser menor, el K del aislante va a ser menor que el K del metal o del conductor. No lo escribe. A medida que agregaría capa de aislante, si fuera una pared, dice, bueno, va a disminuir la razón de conducción de calor. Totalmente razonable. Pero ¿qué aumenta en un cilindro y esfera a medida que agrego material? Aumenta el área. Digamos, a este radio acá, el área que tengo acá alrededor de la misma no es la misma que tengo acá. Y si aumenta el área, ¿qué pasa con la convección? ¿Cómo era la ecuación de calor para convección? A ver si puedo escribir acá. En el caso de convección, va a ser igual el coeficiente de transmisión por el convección por el área por el delta T, ¿no? Bueno, si aumenta este área, me aumenta este valor también. Entonces, acá el secreto es determinar hasta dónde, digamos, hasta qué área va a ser predominante la conductividad del aislante respecto a el área, el aumento de área. Digamos, ¿qué va a predominar más? ¿El aumento de la convección o la disminución de la conducción? Y eso lo vamos a determinar radio crítico de aislamiento. Solo se da en cilindros y en esferas. ¿Ok? Analicémoslo rápidamente. Tengo un cilindro. Tengo la resistencia del aislante, que sería esta, más la resistencia de la conducción. Analicemos qué pasa desde acá, justo desde el borde del borde de la superficie externa de lo que quiero aislar, podría ser cualquier cañería, de T1 menos T infinito, dividido resistencia, es un circuito en serie, del aislante más resistencia a la convección. Reemplazo y después calculo la derivada de esto respecto a la derivada de Q respecto al radio. ¿Cuánto tiene que valer el diferencial de Q? No está acá, ¿no? Hago la derivada de Q respecto al radio y esta tiene que ser 0. Al hacer la derivada de Q respecto al radio, me queda que el radio crítico de aislamiento, cuando lo analizo, va a ser K sobre H. ¿Por qué digo que es 0? Porque la pendiente, ¿cuánto vale acá? Respecto a vale 0 la pendiente. ¿Ok? Por eso calculo esto. A partir de acá, fíjense, desde acá, de todos los radios que tengo, desde R1 hasta el radio crítico, ¿qué hace la razón de conducción? Aumenta. Hasta que de vuelta empieza a bajar. Por eso hago cuando esto es 0. Ese es el radio crítico de aislamiento. Y en el caso de la esfera, hago la misma fórmula, pero pongo la resistencia de la esfera. Y esa derivada respecto de R me queda 2K sobre H. Analizando un poco el mayor valor de radio crítico que encontraremos para quedarnos tranquilos, el K máximo, acá lo que recuerden que es el radio crítico de aislamiento, ¿qué me relaciona? La conductividad del aislante dividido la razón de convección que tengo en el exterior. ¿Ok? Q máximo. Analicemos cuál sería el mayor radio crítico de aislamiento posible. Analizo cuál sería la conductividad máxima de un aislante, de los conocidos. Tengo un valor de 0,05, el peor aislante. Watt sobre metro grado centígrado. ¿Y cuál sería el mínimo de convección natural? Digamos, el valor más chiquito sería de 5 watts metro cuadrado. O sea que el radio crítico de aislamiento máximo que puedo encontrar, de acuerdo a estos valores en una cañería, es de 1 centímetro. Lo que no me genera mucho problema, ya ustedes saben que la mayoría de las cañerías y demás, todas tienen mayor radio que 1 centímetro en general, ¿no? Todas las que están por arriba, hablamos del aislante encima.
vapor sin ocupar el aumento de Q. Acá lo que dice acá al final es eso. Bueno, esto sería todo por hoy. En la clase que viene nos vamos a dedicar de lleno a la transferencia de calor cuando yo le agrego aletas a un material para mejorar, digamos, el área de convección. Eso sería la clase que viene. Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, otra vez, dudas que tengan, abro como siempre, el foro después del video del aula. Ahí los vamos a ir solucionando por ahí. Muchas gracias.